Buen día, jóvenes, buen día, señoritas. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Bueno, hemos tenido una cierta dificultad con la plataforma, pero ya está solucionado, ¿ya? Un momentito, por favor. Listo, chicos. ¿Se está visualizando la diapositiva? ¿Sí? ¿Se visualiza? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, estábamos hablando básicamente de lo que era ya la última parte, de lo que era la Constitución. Y ahora vamos a ver dos temas que están entrelazados, pero que se ha subdividido, ¿no? Uy, ¿qué he puesto? Esto no es. Esto no es. Entonces, el primer tema que vamos a ver sobre todo es la ciudadanía. Ciudadanía, ya hemos abierto un. Ahora sí, este es el de acá. Y los mecanismos de participación, y vinculado a ello está pues lo que es eh, el sistema electoral y las organizaciones políticas. ¿Ya? Entonces, el primer tema vamos a ver es la ciudadanía y los mecanismos de participación. Ahora sí. Eh, En cuanto a la ciudadanía, etimológicamente este término proviene de la palabra latina cives, que en castellano significa ciudadano, y que el ciudadano es la posición que tiene el individuo en el civitas, que en castellano significa ciudad. Entonces, acá un tema muy puntual que hay que saber diferenciar es estos dos términos. Por un lado, el término cives y por otro lado, el término civitas. Cives, ciudadano; civitas, ciudad. La ciudadanía como derecho, ¿sí? Y como tema ha evolucionado en el tiempo. ¿Ve? El filósofo Aristóteles sería el primero en que tengo una tesis sobre este tema, en donde él plantea que el ciudadano es aquel que gobierna y a la vez es gobernado. ¿Dónde lo hace? En su obra, que es un bestseller para la política, que titula del mismo nombre, ¿no? La política. Sobre ello, ¿qué derecho podríamos estar vinculándolo a lo que es el aporte de Aristóteles cuando dice el ciudadano es aquel que gobierna y a la vez es gobernado? ¿Con qué derecho lo estaríamos vinculando en la actualidad? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Con el derecho a Derecho. elegir y ser elegido, ¿no? ¿Ve? Con este derecho estaríamos vinculando básicamente el aporte de Aristóteles. Ahora, otro aporte que tiene Aristóteles en su obra La Política es que él considera al ser humano como un son politicón, porque dice que el ser humano es un animal cívico y político, lo cual significa que en nuestros tiempos tiene la capacidad de socializarse y relacionarse con la sociedad. Y eso es muy cierto. Nosotros somos animales políticos por esencia, ya que buscamos que se nos respeten nuestros ideales, nuestros principios, ¿no? Es igual cuando te preguntan de algún tema controversial, ¿ve? Te preguntan, ¿qué opina usted sobre el aborto? Ya que hemos hablado en la primera semana en derechos humanos del aborto. Hay personas que van a estar a favor, hay personas que van a estar en contra. Y eso automáticamente nos hace políticos. Que es muy diferente cuando se nos dice si participamos de la vida política. ¿Sí? Cuando se nos pregunta si participamos o no de la vida política, entonces hay un tema que uno la aclara, ¿no? Y uno dice, no, ¿por qué no participamos de la vida política? Porque no estamos dentro de una organización política, porque no estamos candidateando para algún cargo en particular. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender en esta parte? Que políticos somos siempre, políticos somos siempre. Participemos de la vida política, ahí cambia la figura. ¿Sí? Algunos sí lo hacen, otros no. En la Edad Media, el concepto de ciudadanía se diluye. ¿Por qué? Porque a los habitantes se les dejó de considerar ciudadanos y se les empieza a llamar vasallos del señor feudal. ¿Quién es el vasallo? ¿A quién se le llama vasallo? Vasallo era el sirviente del patrón. Entonces, en la Edad Media, ¿qué pasa? La ciudadanía, en vez de seguir avanzando, se estanca
y hasta podemos decir que retrocede el concepto de ciudadanía. ¿Ve? Para llegar al siglo XX, en donde el concepto de ciudadanía ya tiene una mirada crítica y sistemática a la práctica liberal individualista de la ciudadanía tradicional. O sea, el concepto de ciudadanía tradicional era yo soy ciudadano y solo lo que yo hago importa, lo que pasa con los demás no interesa. Lo cual ya cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice una mirada crítica y sobre todo sistemática, es que quiere decir que sobre todo los ciudadanos no pueden funcionar solos. Por ejemplo, si yo quiero ser elegido presidente del Perú, más allá de cumplir los requisitos que manda la Constitución, ¿de qué necesito obligatoriamente? ¿Y algo que necesito obligatoriamente yo? Haber ganado ¿Mm? un proceso electoral. No, no, estoy diciendo, quiero ser candidato. ¿De qué necesito? Personas a tu favor. No, yo para ser candidato necesito un conjunto de personas. ¿Ah? Uno o varios. Varios, pues. Varios. Entonces, ahí viene esta mirada sistemática, ¿no? La ciudadanía ya no es solamente un derecho que lo exigimos de manera individual, sino la ciudadanía es un derecho individual, pero que lo podemos utilizar de manera colectiva. Entonces, el sociólogo inglés Marshall, Thomas Marshall, es el que define a la ciudadanía como un estatus que se concede a los miembros en pleno derecho de una comunidad. El término estatus aquí hace referencia al estado, a la posición y a la condición que tiene la persona dentro de la sociedad. Sobre todo en el tema de la condición, ¿qué condición nos da la ciudadanía? Y nos da dos condiciones. Nos da una condición jurídica y nos da una condición política. Jurídica porque ya las cosas cambian en cuanto a las leyes. Cuando uno es menor de edad, todavía papá o mamá se va a hacer cargo de nuestros actos. Pero cuando uno ya tiene los 18 años cumplidos, automáticamente tú te haces responsable de tus actos. Y ahí viene la condición jurídica. Ahí la ley cambia para cada uno de nosotros. La condición política a la que estamos hablando nos otorga ciertos derechos, ¿ve? Elegir ser elegido, el derecho al voto, el derecho a participar, pero también nos da ciertos deberes como ciudadanos, ¿ve? Que es lo que algunos a veces no lo entienden. Ahora, ¿cómo se define, cómo se define a la ciudadanía? Como ya lo hemos dicho, como la condición jurídico-política que las personas tenemos en el Perú a los 18 años. ¿Por qué digo en el Perú? Porque no en todos los países la ciudadanía es 18, pues. Inclusive el Perú ha tenido constituciones donde la mayoría de edad o la ciudadanía cambiaba, ¿no? En un primer momento era 25, luego con el pasar del tiempo las constituciones lo reconocían a los 21 y sobre todo a partir de cuándo la ciudadanía cambia a los 18 años en el Perú. A partir de la actual constitución, a partir de la anterior o de la tras anterior. ¿Con qué constitución se fija la ciudadanía a partir de los 18 años? Y la respuesta es a partir de la anterior. A partir de la Constitución de 1979, los ciudadanos van a ser a partir de los 18 años. Profe, y antes de la del 79, ¿a qué edad era la ciudadanía? A los 21. Y al inicio de nuestra vida republicana era a los 25. Ha cambiado la edad para ser ciudadano. Ahora, esta condición que nos da derecho a elegir y ser elegido, como ya lo hemos manifestado, y también a participar en los asuntos públicos. Thomas Marshall identifica tres elementos que tiene la ciudadanía. El elemento civil, el elemento político y el elemento social. El elemento civil, ¿con qué está vinculado? Con nuestras libertades. Nosotros, a partir de los 18 años, escuchen muy bien, tenemos algo que nos caracteriza en el elemento civil, que está vinculado a las libertades. ¿Cuál es? La autonomía. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos libres de decidir, básicamente. Pero hay un detalle. ¿Decidir qué cosa? Decidir el bienestar que quieres tener en tu vida. Hay muchos que malentienden este tema de la autonomía. Hay muchos dicen, como yo tengo 18 años y vivo en la casa de mis padres, mi papá y mi mamá ya no me tienen nada que decir. ¿Está bien pensar de esa manera la autonomía o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? No.
¿Por qué? Está Porque mal. por más que tú tengas más de 18 años y sigas viviendo en la casa de tus padres, por un tema de respeto hacia ellos, todo lo que hagas le tienes que rendir cuenta a ellos. El día que tú te mantengas solo y ya no vivas con tus padres, ahí sí, ¿ve? Por eso es que uno tiene que entender y sobre todo interpretar los términos. Autónomo es que tú eres libre de decir en una votación, por ejemplo. ¿Ve? Vas a votar, tú eres libre por quién votas. ¿Ve? Y no te tiene que por qué obligar a decir por quién has votado. Artículo 2, inciso 18, ¿qué dice? Tenemos derecho a mantener en reserva nuestras convicciones políticas, ideológicas, filosóficas. ¿Te das cuenta o no? Nadie nos puede decir hoy por quién has votado. Tú tienes la libertad de mantener en reserva tus convicciones. ¿Ve? Entonces, ese es el elemento civil. Tienes libertades, sí, bueno, matrimonio, ¿no? A los 18 años somos libres de casarnos. ¿Ve? Antes de los 18 podemos casarnos, ¿sí o no? Sí, Antes de los 18 podemos casarnos o no. Se podía sí, hasta pero los 16. Se podía, se podía. con otra. Ahora ya no. Desde el año 2022, el Código Civil que permitía que hasta los 16 años los menores se casen con previa autorización de los padres y autorización de un juez de familia, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque esto se ha estado mal utilizando en algunas comunidades donde prácticas costumbristas entregaban o emparejaban a sus hijos menores a gente mayor de edad, bajo la condición de que es su costumbre y que la ley los permite. Ahora ya no. Ahora 18 años para poder casarse. Libertad civil. El elemento político. ¿Qué está vinculado con el derecho que estamos mencionando? El derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo. A los 18 años, ya lo manifestábamos, ¿qué cargo podemos ocupar? A los 18 años podemos ser candidato para alcalde como también candidato para regidor. Eso lo permite la ley. Y el elemento social está vinculado al bienestar y a la seguridad que uno necesita. Y eso con un derecho está asociado, ¿no? Con lo que es el trabajo. Con el trabajo nosotros vamos a generar bienestar, ¿ve? Tanto en nuestra casa, también en nuestra sociedad. ¿Ve? Por eso, cuando se habla del trabajo, ¿qué se dice? El trabajo dignifica a la persona, valora, reconoce, le da estatus en la sociedad, ¿ve? Que es uno de los aspectos que menciona Tomás Marshall. En el artículo 33 de nuestra Constitución Política se fija los motivos que a una persona se le puede suspender la ciudadanía. Y el primero, y quizás uno de los más interesantes, es la resolución judicial de interdicción. ¿Qué es esta resolución judicial de interdicción? Es un proceso judicial, ¿sí? Es un proceso judicial que va a declarar que una persona está con una incapacidad absoluta relativa para que pueda ejercer sus derechos. En ese sentido, cuando tiene una incapacidad mental. ¿Ve? Entonces, el Código Civil declara o establece la declaración de incapacidad, solo puede utilizarse para una deficiencia intelectual, no para una deficiencia física, es para una deficiencia intelectual. Por ejemplo, yo puedo estar en silla de ruedas, pero estoy mentalmente bien. ¿Me tendrán que suspender la ciudadanía por eso o no? No, no. Pero si yo soy una persona que tengo algún padecimiento de una incapacidad mental, entonces sí me tienen que suspender la ciudadanía. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ser suspendidos la ciudadanía? Por ejemplo, las personas que están en estado de coma, en estado vegetativo, cuadraplégicos, ¿ve? Que sobre todo se les, se, se les dificulta la capacidad mental. Dos, aquellas personas ancianas que puedan sufrir de Alzheimer o de demencia senil. ¿Saben qué es la demencia senil, cierto? Es que producto de la vejez nosotros empezamos a hablar incoherencias, que no es igual que la esquizofrenia. La esquizofrenia puede ser mucho antes, que también los esquizofrénicos, también comprobados médicamente, se les va a tener que suspender la ciudadanía. Entonces ya vamos a 3B. Personas en estado vegetal, coma, parapléjicos, cuadraplégicos, personas ancianas que sufran de Alzheimer o de demencia, los esquizofrénicos.
¿Quiénes más también se les va a tener que suspender la ciudadanía? Aquellas personas que tengan un alto consumo de sustancias tóxicas, que les dificulta su capacidad mental, como los alcohólicos o los drogadictos. Quinto, aquellas personas que sean sordomudos, ciegos sordos o ciegomudos, que no puedan expresarse indubitablemente. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que tengan estas condiciones de poder expresarse, no lo pueden hacer. ¿Ve? Como por ejemplo la persona sordomuda. Hay personas sordomudas que no saben muy bien utilizar el lenguaje de señas. Entonces, al no utilizar el lenguaje de señas, por ende no se sabe lo que quiere expresarse. También se le suspende. Y por último, aquellas personas que vengan desde nacimiento con alguna condición mental. Llámese el síndrome Down, el autismo, el Asperger, que hoy por hoy son condiciones que está pues muy común entre las personas. ¿Ve? Entonces, todas ellas, a través de un proceso judicial, un juez va a declarar su suspensión de la ciudadanía. ¿Cómo se llama eso? Resolución judicial de interdicción. ¿Correcto? Dos, la sentencia con pena privativa de la libertad. En el Perú, la pena privativa de la libertad puede ser de dos maneras según el Código Penal. Puede haber una pena privativa temporal, como también puede haber una pena privativa permanente. La temporal, según el artículo 90, o 29, perdón, según el artículo 29 del Código Penal, ¿cómo puede ser una pena temporal? Puede ser de 2 días hasta 35 años. Esa es la pena temporal. Y durante ese tiempo se le va a tener que suspender la ciudadanía. Que es muy diferente a la pena permanente. La pena permanente, a los que están con pena permanente. ¿Y quiénes son los que están con pena permanente? Aquellos que están con la sentencia de cadena perpetua. A ellos ya no solo se les va a suspender nada más. A ellos simplemente ya no van a acceder a sus derechos. ¿Por qué? Porque van a estar encerrados hasta el día que se mueran. La cadena perpetua es morir encerrado. ¿Sí? Y en el Perú, ¿por qué delitos? Sobre todo hay cadena perpetua, por terrorismo, por violación sexual a menores con consecuencia de muerte, como también por secuestro con consecuencia de muerte. Por esos casos, la justicia, aplicando el Código Penal, artículo 29, puede sentenciar a cadena perpetua. ¿Ve? Entonces, esa es la sentencia con pena privativa de la libertad. Y el tercer caso, que también se le puede suspender la ciudadanía, es cuando hay una sentencia con inhabilitación de derechos políticos. A esto, la Constitución, en el artículo 100, dice algo muy importante. Dice, le corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para el ejercicio de función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin prejuicio de cualquiera que sea la responsabilidad. Quiere decir que el Congreso puede suspender por un plazo máximo de 10 años a una persona de ocupar cargos políticos, cargos de funcionario del Estado. Sobre esto, ¿qué derecho se le estaría suspendiendo? ¿Qué derecho político? El Congreso en los últimos años ha decidido justamente inhabilitarle su derecho político y por ende suspenderle un derecho como ciudadano. ¿A quién? Es uno que aparece por momentos primero en las encuestas para presidente de Perú. ¿Quién es? Martín Vizcarra. Perfecto. Martín Vizcarra, en el año 2022, 21 para ser exactos, ha sido inhabilitado por 10 años de ocupar cargos políticos. Es por eso que él no podía ser candidato en el 2021, ahora tampoco puede ser. Pero hay un detalle con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra para la elección de 2021 no ha podido hacer nada, pero para el 2026 sí está en un proceso de agotar una, como dice, una última bala, ¿no? ¿Y cuál es la última bala que está agotando Vizcarra? Pedir al Tribunal Constitucional que aclare su situación. Eso es lo que ha pedido Vizcarra. ¿Ve? Eso es lo que ha pedido Vizcarra. ¿Ve? Entonces, en... voy a apagar la cámara porque tengo un problema de red, ¿ya? Chicos, porque si no va a dificultarse la red. Listo. Entonces, sobre esto es muy importante aclarar, ¿no? Vizcarra ha sido suspendido del cargo. Asimismo,
en cuanto a la ciudadanía es importante establecer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Nuestros derechos como ciudadano, escuchen bien, nuestros derechos como ciudadano, porque vamos a ir en orden, están en el artículo 31. ¿Ve? El artículo 31 nos dice que nosotros tenemos derecho a participar en los asuntos públicos de la nación en forma directa e indirecta. Para eso está la revocatoria, el referéndum, la rendición de cuentas, la iniciativa de reforma, que ahora lo vamos a ver. Tenemos el derecho a elegir y ser elegido, que también lo hemos mencionado. Y uno de los derechos que muchos lo asocian a la ciudadanía es el derecho al voto, que acá nos da 5 características que tiene el voto en nuestro país. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de 18 a 70 años y facultativo después de esa edad. ¿Qué es el voto facultativo? Lo hablamos. ¿Ah? ¿Qué es el voto facultativo? Profesor, cuando tienen una discapacidad mental, Es cuando, o sea, el que tiene discapacidad va a votar o el que no tiene discapacidad. Que no el tiene. que no tiene. Ya, ahora sí. Por eso, parte de la Constitución habla del voto es voluntario, opcional, si quieres vas, si quieres no vas. Dice, después de esa edad el voto es facultativo. ¿Qué significa? Que nosotros, pasados los 70 años, para poder ejercer el derecho al voto, tenemos que estar mentalmente bien. Ejemplo, soy una persona que tiene 72 años y me han detectado Alzheimer. ¿Puedo o no puedo votar? No puede. No, ya no puedo. No puedo votar, ¿sí? Pero tengo 99 años y estoy lúcido, estoy mentalmente bien. No puedo votar. Sí puede. Puede votar. Sí, puedo. Sí, puedo votar. Ahora, qué pasa si yo estoy lúcido, estoy mentalmente bien y no voto? No voto, me quiero quedar en mi casa el día de la elección. ¿Me van a cobrar multa, sí o no? No, no hay multa. No hay multa. Pasados los 70 años, si las personas no desean ejercer su derecho al voto, no hay multa que se le cobre. Ustedes saben que las personas en el Perú pasados los 70 años tienen ciertos beneficios que les da el Estado. Por ejemplo, no están obligados a hacer una cola cuando entran al banco. Por ejemplo, cuando van a ver un evento deportivo, a un estadio, no se les cobra su entrada. Y de la misma manera, ¿no? Si no van a votar, no hay multa que se le va a cobrar. Eso es en cuanto a los derechos que tenemos como ciudadano, artículo 31. En cuanto a los deberes, en esta parte ha habido un error, porque el artículo correcto no es el 39, creo que en la separata está 39, ¿estoy bien? ¿Sí? Ya. Entonces, lo correcto, porque el 39 dice otra cosa, lo correcto es artículo 38. Y el artículo 38 nos dice que tenemos como deberes honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, uno, como también respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Vamos por el primero. ¿Qué refiere cuando dice honrar al Perú? ¿Va? ¿A qué refiere cuando dice honrar al Perú? Respetarnos entre nosotros. Y cuando somos ciudadanos, con mayor razón todavía. Y cuando dice respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, es que sobre todo, por más que cuando ya hemos hablado de la Constitución actual pueda tener ciertos errores o vacíos, pues básicamente es la norma que hay que respetar entre todos nosotros. Pero también hay que entender que el voto, ¿es solo un derecho o también es un deber? ¿Ustedes qué opinan? ¿El voto es solo un derecho o también puede ser considerado un deber? Es un derecho y un deber. Claro, derecho a elegir, deber de sufragar. Por eso es que cuando uno vota, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo su deber moral. O sea, miren lo importante de esto, deber moral. ¿Por qué? Porque en tus manos va a estar el futuro de tu país, llámese para presidente, para parlamentario, para alcalde, para gobernador, de los próximos 5 años o de los próximos 4, dependiendo a quién estás eligiendo. Pero lamentablemente hay gente que va a votar solo, ¿por qué? Por no pagar su multa. Entonces, ¿están entendiendo el deber moral que tiene el voto o no? No, no están debiendo, ¿eh? No están teniendo ese deber. Por eso, la OMPE con el jurado, cuando hay elecciones, ¿qué dice? Que tu voto sea informado, o sea, informarte de tus candidatos
Y dos, que tu voto sea responsable, que votes según el análisis que tienes. ¿Ve? Pero hay muchas personas, y esto es una realidad que sobre todo es importante mencionarlo, que hay gente que vota ¿por qué? Por un plato de comida, por un kilo de arroz, por un kilo de azúcar, por X cosa. Entonces, de esa manera, ¿estamos cumpliendo nuestro deber como debería ser o estamos exigiendo esto, nuestro derecho como debería ser? No, no, ¿ve? Entonces, el voto es un derecho y es un deber a la vez. También es importante mencionar que parte de nuestros deberes es vivir pacíficamente, ¿sí? Respetando los derechos de los demás. Y eso es lo que no se hace. ¿Ve? Eso es lo que no se hace. Hoy nos faltamos el respeto y nadie dice nada. ¿Ve? Y nadie dice nada. Nos discriminamos, nos insultamos, ¿ve? Y eso es algo que imposibilita el desarrollo del país. ¿Ve? Hay dos artículos más que están vinculados a la ciudadanía. Uno es el artículo 34 y el otro es el artículo 35. El 34 nos dice que los miembros de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Marina, PAP, y de la Policía Nacional del Perú tienen el derecho al voto y a la participación ciudadana. ¿Desde cuándo los policías y los militares votan? Desde el año 2005. En la parte final está el artículo, ¿eh? En la parte final está el artículo. Ley, perdón. Ley número 28.480 del 30 de 2005. ¿Sí? Es donde se cambia el artículo 34, porque hasta antes del 2005, los policías y los militares no podían votar. No podían votar. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer los policías y los militares? Sí pueden votar, pero ¿qué dice? No pueden postular a cargos de elección popular. No pueden participar de actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. Entonces, acá hay una pregunta. Si un policía o militar quiere ser candidato para presidente, ¿lo puede hacer en actividad o tendría que renunciar a la policía o a la milicia? ¿Ah? Ya que Tendría que renuncie. renunciar. Tendría Entonces, que acá, básicamente, ¿cuáles son los cargos de elección popular? Presidente, parlamentario, gobernador regional y alcalde. Esos son los cargos que el pueblo elige. Pregunto, si Dina Boluarte, y ponle que yo sea policía, me quiere nombrar ministro, yo soy policía en actividad, Dina Boluarte me quiere nombrar ministro, ¿puedo ocupar el cargo de ministro siendo policía en actividad? Tengo que no, renunciar. tiene que renunciar. No, no, el cargo de ministro no lo elige el pueblo. El cargo de ministro, y escúchenme bien, es un cargo de confianza. Entonces, por lo tanto, si Dina Boluarte me quiere nombrar a mí ministro del Interior, que es el cargo que un policía normalmente ocupa, sí lo puedo ocupar, sí lo puedo hacer. Y para mi trabajo de policía voy a tener que pedir licencia mientras ocupo el cargo de ministro. Ustedes saben que el cargo de ministro no tiene tiempo. Yo puedo ser ministro una semana, puedo ser ministro un mes, puedo ser ministro 6 meses, puedo ministro ser un año, puedo ser ministro 5 años. Eso depende de mi trabajo. Entonces, cuando a mí me nombran ministro y pone que a los 6 meses Dina Boluarte me diga hasta acá nomás gracias contigo, yo tengo que volver a mi actividad policial. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, Muy bien, muy bien. Profesor, disculpe, solo se da en caso de ser ministro, ¿verdad? Claro, porque es un cargo de confianza. Sí, es un cargo de confianza. Ok, ¿Ya? gracias. Y el artículo 35 ya nos habla cómo los ciudadanos participamos, lo que les preguntaba, ¿no? Yo para ser candidato para presidente, más allá de ocupar, o de, perdón, de cumplir los requisitos que manda la Constitución, obligatoriamente necesito de un partido político. Y acá tiene este artículo, dice, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de manera individual, pues de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales organizaciones concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular y su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo participamos de manera individual? Con el derecho de elegir y ser elegido. ¿Cómo participamos de manera colectiva? Con las organizaciones políticas, que son los partidos, los movimientos y las alianzas. El año pasado, el Congreso quería desaparecer los movimientos políticos. ¿Ya? Y acá les hago una pregunta para poder aclararles esto que quería hacer el Congreso.
¿En qué se diferencia los partidos de los movimientos? ¿En qué se diferencian los partidos de los movimientos? ¿Serán iguales o no? ¿Ah? ¿En qué se diferencian los partidos de los movimientos? Son diferentes. Los partidos pueden participar en todo tipo de elección. Un partido puede tener candidato para presidente, puede tener candidato para congresista, bueno, ahora ya parlamentario, ahora vamos a hablar de eso más adelante, candidato para alcalde o para gobernador. Un partido en cualquier elección puede participar. Un movimiento no. Un movimiento político solo es para elecciones locales, o sea, alcalde, y para elecciones regionales, gobernador. Ahí está la diferencia. Entonces, el Congreso quería el año pasado eliminar estos movimientos. ¿Por qué quería eliminar estos movimientos? Porque si tú te fijas, las autoridades que hoy nos gobiernan a nivel local, regional, ¿cómo han llegado al poder? Por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores. ¿Cómo han llegado al poder? ¿Han llegado al poder con un partido político o han llegado al poder con un movimiento? Han llegado al poder con un movimiento político. Ejemplo, Huánuco, ¿eh? El alcalde de Huánuco, el señor Antonio Jara, y el gobernador regional, Antonio Pulgar, más allá de cómo están gobernando, ustedes tienen toda la información a la mano, pero ellos dos han llegado al poder con un movimiento regional, el mismo movimiento, dicho sea de paso. Los dos han llegado con el movimiento Mi Buen Vecino, Mi Buen Vecino, que es un movimiento que solo lo hemos tenido en Huánuco. No ha habido en otro departamento. No ha habido en otro departamento. ¿Se da cuenta? Que es muy diferente al alcalde de Lima, ¿ve? El alcalde de Lima, que es el señor Rafael López Aliaga, él ha llegado a ser alcalde de Lima, ya no con un movimiento, él ha llegado a ser alcalde de Lima con su propio partido, Renovación Popular. Entonces, ya vamos viendo las diferencias, ¿cierto? ¿Sí? Ya vamos viendo las diferencias, ¿ve? Mientras que el partido es para cualquier elección, el movimiento no, solo es para elecciones locales y elecciones regionales. Profe, ¿qué son las alianzas? Te estás olvidando de las alianzas. Las alianzas es la unión de partidos o de movimientos que de acuerdo a la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, las alianzas se pueden formar 210 días antes del proceso electoral. ¿Ve? 210 días antes del proceso electoral. Quiere decir que si las elecciones para presidente van a ser en abril del 2026, si hay partidos que quisieran formar alianzas, lo tendrían que hacer más o menos hasta octubre. ¿No? Octubre, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ahí está, los 7 meses, 210 días. Más o menos en octubre de este año, 2025, ya los partidos que quieran unirse van a tener que ir al Jurado Nacional de Elecciones y decir que están formando una alianza. ¿Ve? Entonces, la salida. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Profesor, disculpe, yo me perdí en lo que es como es de organizaciones políticas de partidos y movimientos. Ya, vuelvo a repetir. ¿Me voy a explicar, por favor? Por eso, partidos políticos pueden participar en cualquier tipo de elección. ¿Cuántas elecciones tiene normalmente el Perú? Entre 4 y 5 años, 4 elecciones. Cada 4 años vamos a elegir alcalde, gobernador, y cada 5 años vamos a elegir parlamentario y presidente. Los partidos, en cualquiera de estas, pueden tener candidatos. Por ejemplo, candidato para alcalde por el Partido Libre. Candidato para gobernador regional, el Partido Fuerza Popular. Candidato para parlamentarios en Guánuco, Partido Acción Popular. Esos son partidos. Estos son partidos políticos. En cambio, los movimientos políticos no. Los movimientos políticos solo pueden tener participación en dos tipos de elecciones. Para alcalde y para gobernador regional. Movimiento político, mi buen vecino. Movimiento político, el WAPRI, Huánuco Primaveral. Movimiento político, el ARI, Avanzada Regional Independiente. Estos son movimientos políticos. ¿Ahora quedó claro? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. En cuanto a los mecanismos, ¿me están escuchando entrecortado? ¿Me informan por ahí? ¿O me están escuchando claro? No, profe, mi audio se entrecortó cuando dijo alianzas, por eso no lo logré entender. ¿Podría repetir?
Las alianzas es la unión de dos partidos o más, o de dos movimientos o más, que se tiene que hacer 7 meses o 210 días, es lo mismo, 7 meses o 210 días antes de la elección. Esas son las alianzas. ¿Ya? En cuanto a los mecanismos, los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, que ya hemos dicho, esto está en el artículo 31 de la Constitución, mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Si bien es cierto, los mecanismos que tenemos los ciudadanos para participar están en el artículo 31, estos mecanismos acá solamente se mencionan, porque su procedimiento no está en la Constitución. Su procedimiento tiene su propia ley, se llama la Ley de los Derechos de Participación y de Control Ciudadano. ¿Qué número de ley es? La Ley 26.300. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente esta ley, algunos artículos de esta ley. ¿Ya? Vamos a ir en orden porque creo que en el módulo estaba un poco desordenado. Primero comenzaba con la iniciativa de reforma y luego la iniciativa legislativa. Pero como a mí me gusta ir en orden, vamos a ir en orden, ¿ya? Primero con la legislativa y luego con la segunda, la iniciativa de reforma. Entonces, ¿qué es la iniciativa legislativa? Primer punto. Antes de dar su concepto, esto le corresponde hacer al congresista. El congresista gana su dinero justamente para esto, para tener iniciativas legislativas. Pero ¿qué pasa si el Congreso no le da la gana de hacer leyes o en todo caso dan leyes que solo son para ellos? ¿Los ciudadanos podemos presentar leyes, proyectos? Sí, entonces, ¿qué es la iniciativa legislativa? Ya hablando de los ciudadanos. Es la facultad que tenemos los ciudadanos para presentarle al Congreso proyectos de ley. ¿Qué es un proyecto de ley? Una propuesta, ¿ya? Una propuesta de ley. Todavía no estamos diciéndolo, tienes que aprobarlo. Si no, le estamos diciendo, oye, congresistas, ya que tú no haces buenas leyes, o en todo caso ni leyes haces, nosotros te estamos proponiendo que hagas esto, que debatas esta norma. Entonces, es una propuesta, todavía no es una ley. Ley es cuando se aprueba, ahorita es una propuesta. En el artículo 100, en el artículo 11 de la ley que estamos mencionando, la 26.300, ¿qué nos dice? Que para que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley al Congreso, tienen que recolectar una cierta cantidad de firmas. ¿De cuánto? Del 0.3% de la población electoral nacional. Entonces, ¿cuánto es la población electoral nacional? 24.760.062 habitantes. ¿De dónde salió ese dato? De los últimos electores de la elección del 2022. Esta fue la cantidad de los peruanos aptos para votar. Y sobre eso, dice la ley, se saca el 0.3%. Que en miles, ¿de cuánto estaríamos hablando? Un poco más de 72, 73.000 firmas. Entonces se recolectan las firmas y una vez recolectado se le manda al jurado para que el jurado juntamente con la RENIEC verifiquen las firmas. ¿Por qué? Porque puede haber personas que estén falsificando firmas. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pide como requisito la ley. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 de la misma ley nos dice que nosotros tenemos derecho a presentar leyes, ¿sí? Pero hay limitaciones. Dice, en términos muy puntuales, no se pueden presentar proyectos de ley al Congreso en temas referentes a lo que es tributos y presupuesto. ¿Ve? Entonces, no se puede presentar. ¿Por qué, profe, en tributos y presupuesto no se puede presentar proyectos de ley al Congreso? Porque esto lo define, uno, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que es el presupuesto, y dos, la SUNAT, que es el tema tributario. Entonces, sobre esos temas no se puede presentar. ¿Qué dice el artículo 13 de la ley? Una vez que los ciudadanos han cumplido el requisito de las firmas, el jurado lo ha validado, el proyecto llega al Congreso y el Congreso tiene un plazo de 120 días, escuchen, tiene un plazo de 120 días equiparado o igual a 4 meses para dictaminar y votar. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos en 120 días van a analizar, uno, y dos, luego lo van a debatir entre todos. Y ahí es donde se va a votar. Si el proyecto es votado a favor, se le manda al presidente para su promulgación. Pero si el proyecto no lo han aprobado, simplemente queda archivado. Sí, se archiva. Entonces, ¿qué dice el artículo 14 ahora? El artículo 14 dice
Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa de la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración. Te explico. Antes que un proyecto sea debatido en el Congreso, primero lo tienen que analizar las comisiones dictaminadoras. ¿Cuántas comisiones dictaminadoras tiene el Congreso? 24. ¿Profe, las 24 van a tener que revisar el proyecto? No. Van a tener que revisar el proyecto la comisión que corresponde de acuerdo al tema. Por ejemplo, en el Congreso hay una comisión de mujer, en el Congreso hay una comisión de derechos humanos, en el Congreso hay una comisión de fiscalización, en el Congreso hay una comisión de presupuesto, en el Congreso hay una comisión de educación. ¿Ve? Entonces, de acuerdo al tema que presente la ley, es el que la comisión va a dictaminar. Si la comisión dice, este proyecto ha cumplido los requisitos y merece ser debatido, recién pasa al pleno. Pleno es entre todos ya. Y ahí es donde ya cada uno va a dar su punto de vista. ¿Ve? Eso dice el artículo 14. ¿Qué dice el 16? El 16 dice, proyecto de ley que es rechazado por el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Lo que les decía. Ponle que el proyecto llega al pleno, cada uno da su punto de vista, uno a favor, otro en contra, y de pronto van a someterlo a votación. De pronto dice, a partir de ahora voten. ¿Quiénes están a favor de que esta ley se apruebe? ¿Quiénes están en contra de que esta ley no se apruebe? Si gana el que no se aprueba, si la gente dice, no, esta ley no nos conviene, por X motivo, debe haber argumentos, obviamente, el que ha presentado esto puede ser insistente, ir por el referéndum. Pero para llevar a cabo el referéndum se tiene que hacer un nuevo procedimiento. Y ahora lo vamos a explicar. Entonces, ¿quedado claro lo que es la iniciativa legislativa o hay alguna duda? ¿Está quedando claro? Muy bien. 2. Tenemos la iniciativa de reforma constitucional. Y a diferencia, porque muchos piensan que es lo mismo, ¿ve? A diferencia de la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma, acuérdate de esta palabra, reforma, es cuando los ciudadanos le solicitan al Congreso la reforma total o parcial de los artículos de la Constitución. ¿Qué es el término reforma? Ya lo hablábamos en el tema de constitución, de poder constituyente. ¿Ve? Reformar significa modificar. Entonces, ¿de qué se trata este mecanismo? Es cuando nosotros le vamos a pedir al Congreso que modifiquen los artículos de la Constitución. Esa modificación, ¿cómo va a ser? Puede ser todo el artículo, puede ser una parte nada más del artículo. Para que esto se pueda dar, ¿cuántos tienen que firmar de acuerdo al artículo 17? Igual que lo anterior, 0.3% de la población electoral nacional, o simplemente PEN. ¿Ve? Entonces, profe, por eso es que se piensan que es lo mismo. Exactamente. Como es el mismo procedimiento, piensan que es lo mismo. No, los temas son diferentes. Mientras que en uno presentamos proyecto de ley, acá le estamos pidiendo al Congreso que modifiquen los artículos de la Constitución. Según el artículo 19 de la ley, porque acá estamos hablando de ley, no me estén diciendo luego, profe, yo he revisado el artículo 17 de la Constitución o 19 y no dice esto. Esto es de la ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano. Entonces, de acuerdo al artículo 19 de la ley, ¿sí? ¿Qué dice? Que no se pueden presentar iniciativas de reforma constitucional cuando se recortan los derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que en el artículo 2 no se puede pedir modificaciones, ni totales ni parciales. ¿Por qué? Eso los he explicado. ¿Ya? ¿Y por qué los derechos fundamentales son intocables? ¿Ah? ¿Y por qué los derechos fundamentales son intocables? Espérense, espérense. Porque estos derechos han sido hechos, muy bien, Matías, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el instrumento de mayor protección y de defensa de los derechos humanos en el mundo.
es que no podemos tocarlo. Pero por más que los ciudadanos quieran, no se puede tocar eso. Entonces, ¿quedado claro que es la iniciativa de reforma constitucional o hay alguna pregunta? Entonces, no pueden confundirse ni iniciativa legislativa ni reforma constitucional. Tercer derecho de participación, que también es un mecanismo, el famoso referéndum. Y el referéndum, en dos palabras, ¿cómo lo conocemos? Como una consulta popular. Acuérdate, el referéndum es una consulta popular. ¿Y de qué se trata este referéndum? Es cuando los ciudadanos se pronuncian, por eso se llama consulta, conforme a la constitución política en temas normativos que se les hace. ¿Quién lo dice? Artículo 37 de la ley. Entonces, el referéndum no solo es para aprobar, sino también sirve para desaprobar algo. Para que los ciudadanos soliciten referéndum al Jurado Nacional de Elecciones, porque esto va a ir al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuántos tienen que firmar? Y esto es más. Por eso es que no es fácil que los ciudadanos soliciten referéndum por la cantidad de firmas que tienen que recolectar. ¿Cuánta es la cantidad de firmas? 10% de la población electoral nacional. ¿De cuánto estamos hablando? Si la población electoral es 24.700.000, ¿cuántos tengo que recolectar? 2.400.000 más o menos. 470.000 más o menos. Profe, 2.470.000 firmas para llevar a cabo referéndum a pedido de la población. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué temas se puede consultar a la población? La reforma total o parcial de la Constitución, los artículos, la aprobación de leyes, las normas regionales y hasta las ordenanzas municipales. Todo eso está permitido consultar. ¿Derechos fundamentales? No. ¿Tratados internacionales? No. ¿Normas tributarias y presupuestarias? Tampoco. Eso no se puede consultar. ¿Ve? Eso no se puede consultar. Entonces, ¿qué dice el artículo 42 de la ley? Para que se ponga en práctica lo consultado en el referéndum, se necesita la participación de la mitad más uno de los votantes. ¿Qué te está diciendo acá? Básicamente, los que voten a favor de algo que se consulta tienen que votar sí o no al 50.1%. La consulta es válida, dice el artículo 42, ¿sí? El artículo 42 dice la consulta es válida, siempre y cuando, ¿sí?, participe el 30% de la PEN. ¿Qué te está diciendo acá? Que mínimo tienen que ir a votar 30% de electores. De 24 millones, 8 millones mínimo tienen que ir a votar. Y de esos 8 millones se saca el 50.1%. Eso es lo que manifiesta el artículo 42. ¿Qué dice el 43? Norma aprobada en referéndum no podrá ser modificada por el Congreso en al menos ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Entonces, nosotros hemos tenido el último referéndum, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el 2018. ¿Quién era el presidente? ¿Quién fue el que convocó a este último referéndum? Martín Vizcarra, ¿no? Con Vizcarra se llevó a cabo el referéndum. ¿Ve? De las 4 preguntas que se nos hizo en el 2018, 3 aprobamos, una desaprobamos. La cuarta dijimos que no. ¿Ve? Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Como ya pasaron más de 2 años del último referéndum, el Congreso el año pasado, lo que el pueblo había aprobado, lo ha cambiado. El 3 que dice, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios y nosotros habíamos dicho que sí, que ya no queríamos que se reelijan. ¿Ve? Por eso dice que prohíbe. ¿Qué ha hecho el Congreso el año pasado? Vuelto a la reelección indefinida de parlamentarios. Quiere decir que los parlamentarios de ahora, en el 2026, pueden volver a postular. ¿Y eso está bien o está mal? Mal, pues. ¿Por qué? Porque ellos sí le han prohibido al presidente que se reelija, al alcalde, al gobernador. Pero ellos no. Ellos no. Ellos sí quieren volver a reelegirse. Pese a que el pueblo en el 2018, como vuelvo a repetir, había dicho que no. Pero en fin, no se puede hacer nada, no, porque el artículo 43 dice que durante 2 años, lo que el Congreso había hecho, lo que el pueblo había decidido, el Congreso no lo podía tocar. Pero como ya pasó más de 2 años, entonces ellos sí pueden tocarlo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y por último, el artículo 44, que dice, la convocatoria de referéndum le corresponde hacerlo a la autoridad electoral en un plazo no mayor de 4 meses.
¿A quién el pueblo le va a pedir que haya referéndum? ¿Al Congreso, al presidente o al Jurado Nacional de Elecciones? Hace un momento lo he dicho. ¿A quién le va a pedir referéndum? ¿Ah? ¿Al? Al Al Jurado jurado. Nacional de Elecciones. ¿Sí? Perfecto. Y otra forma de participar es a través de la iniciativa de formación de dispositivos regionales y municipales. Que esto sí no está en la ley 26.300. Esto está en la ley orgánica de municipalidades, artículo 114. ¿Qué dice? Es derecho mediante el cual los vecinos plantean al gobierno local, o sea, al alcalde y a los regidores, la adopción de una norma legal municipal de cumplimiento obligatorio por parte o todos los vecinos de la circunscripción o del propio consejo municipal. Quiere decir que nosotros le podemos proponer al alcalde o al consejo regional, el consejo municipal, perdón, que se haga algo a favor de nuestra ciudad. ¿Ve? Para que nosotros presentemos una iniciativa de dispositivos municipales o regionales, ¿cuántos tienen que firmar? Más del 1% del total de electores del distrito de la provincia. Por ejemplo, yo vivo en Amarilis y planteo que en Amarilis la plaza de armas sea intransitable. ¿Por qué? Porque es antigua y queremos proteger su atractivo urbanístico. Yo le puedo presentar a la municipalidad un dispositivo para prohibir el tránsito en la plaza, sobre todo de vehículos. Sí, yo le puedo presentar. ¿Cuántos tienen que firmar? Dice, más del 1% de los que votan en el distrito. En ese caso sería solo de Amariles, ¿no? Entonces, ¿cuántos votan en Amariles? Más o menos unos 20.000 votan en Amariles. ¿Ya? Ese es el promedio de los que votan. ¿Cuánto es el 1% de 20.000? A ver, matemática simple. ¿Cuánto es el 1% de 20.000? ¿2.000? 2.000 es el 10%. ¿Cuánto es? 200, pues. Con 200 firmas, yo ya puedo presentar una iniciativa de dispositivos municipales y 100 regionales a nivel de toda la región. Pues. O sea, profe, sí es más fácil, sí. Pero no te olvides que esto es solo para la circunscripción, o sea, para el lugar nada más. Como nota adicional, el Consejo Municipal, a propuesta del alcalde, debate estas normas. Entonces, no es que tú lo presentas y lo van a tener ahí archivado tu documento, no. Tú lo presentas y luego tiene que ser debatido por el Consejo Municipal. Ahora, no todo lo que yo le presente, el Consejo lo va a aprobar. Eso lo van a debatir y si ellos consideran que es importante, lo aprueban. Pues. De eso se trata esta iniciativa. Entonces, con esto hemos terminado los derechos de participación. Asimismo, en esta misma ley nos habla ciertos derechos de control ciudadano. ¿Ve? Hay derechos de control y hay derechos de participación. Ya hemos visto los de participación. ¿Cuáles son los derechos de control? Primero tenemos la revocatoria, que de acuerdo al artículo 20, ¿qué dicen? Es cuando los ciudadanos solicitan la interrupción del mandato de autoridades regionales y locales. ¿Qué tipo de autoridades? Sobre todo regionales y locales. Autoridades de elección popular. Entonces, ¿cuántos son? 6. 3 regionales, 3 locales. A nivel regional, ¿quiénes pueden ser revocados? El gobernador, el vicegobernador y los consejeros. Y a nivel local pueden ser revocados el alcalde, el regidor y hasta los jueces de paz de elección popular. Estas 6 autoridades pueden ser revocadas. Para que se pueda llevar a cabo la revocatoria, ¿cuántos tienen que solicitarlo primero? Primero se solicita y luego se consulta. Tienen que solicitarlo el 25% de la población electoral según la jurisdicción. Profe, ¿y cuánto es esto de acuerdo a la jurisdicción? Pues por eso es que no hemos puesto dato. ¿Ve? Acá tendríamos que ver si por ejemplo, queremos revocar al gobernador de Huánuco, cuántos votan en Huánuco. Si queremos revocar al alcalde de Pilcomarca, cuántos votan en Pilcomarca. Si queremos revocar al alcalde de Tingo María, cuántos votan en Tingo María. Por eso es que no hemos puesto dato. Pero te dice 25%. El artículo 21 es muy importante para analizarlo. ¿Qué dice? Que la revocatoria no procede ni el primero ni en el último año de mandato de la gestión de las autoridades. Entonces, acá la pregunta simplecita. Al gobernador, vicegobernador, consejeros, alcaldes, regidores y jueces de paz, ¿por cuánto tiempo se les elige? Por 4 años. ¿Qué te está diciendo? Que en el primero y en el cuarto no es revocatoria. Por ende, ¿cuáles son los únicos años que quedan para revocar estas autoridades? Si es que el pueblo así quiere.
Solo el segundo y el tercero. Perfecto, muy bien. Solo el segundo y el tercero se puede revocar. Ahora, el artículo 23, ¿qué dice? Que la revocatoria se produce, o sea, una vez que ya se solicitó, luego va a venir la consulta. La revocatoria se produce cuando la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. O sea, ya lo solicité con el 25% de firmas, ahora vamos a llevar la consulta a todos. Ahora entre todos van a decir sí o no. ¿Cuánto tiene que tener el sí para revocar? Sí, la mitad más uno. ¿Que en porcentaje cuánto sería? 50.1%. Si eso gana el sí, la autoridad se va. Chao. Pero si gana el no, la autoridad se queda. ¿Ve? Por eso dice, ¿no? En caso contrario, la autoridad sobre el cual se le consulta la revocatoria se mantiene en el cargo, sin posibilidad a que se admita una nueva petición después de 2 años de realizar la consulta. ¿Ve? Te está diciendo que si no has podido revocarle en el segundo o en el tercer año, no puedes volver a solicitarlo en 2 años más. Pero esto es letra muerta. ¿Sabes por qué te digo que es letra muerta? Porque en 2 años más de la primera consulta que has hecho, de la primera revocatoria, ¿en qué año ya se estaría? En el cuarto, ¿cierto? Y en el cuarto año, ¿hay revocatoria o no hay revocatoria? ¿Ah? ¿Revocatoria o no hay revocatoria en el cuarto? Ya no. Por lo tanto, esa partecita ya casi no se cumple, pues. Ya casi no se cumple. ¿Ve? Entonces, ese es en cuanto a este proceso. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Ha quedado claro lo que es la revocatoria? Muy bien. Otro derecho de control es la remoción de autoridades. Ya. Y de acuerdo al artículo 27 de la ley, nos dice, es cuando los ciudadanos solicitan el cambio de autoridades designadas por el gobierno central y regional a nivel local y a nivel regional. ¿Cómo así? Así como hay cargos de elección popular y para eso se utiliza la revocatoria, también hay cargos de confianza y para eso se utiliza la remoción. Ahí está la diferencia, ¿ven? Mientras que la revocatoria es para cargos de elección popular local regional, la remoción es para cargos de confianza también local regional. Entonces, ¿a qué autoridades nosotros podemos pedir cambio? Al prefecto y su prefecto. ¿Quién nombra al prefecto y su prefecto? El gobierno central. ¿Ve? ¿Y dónde trabajan los prefectos? A nivel departamental, los subprefectos a nivel distrital y provincial. A ellos, si están trabajando mal, nosotros podemos pedir su cambio. ¿A quién? A quien lo ha nombrado. En este caso, el presidente de la República, Dina Boluarte. Dina Boluarte ha nombrado al prefecto de Huánuco. Si él es una persona que no está trabajando bien, corrupta, con graves casos, graves acusaciones, entonces el pueblo huanuqueño puede pedir su cambio. Lo mismo a nivel regional. A nivel regional, ¿qué autoridades pueden ser removidas? Los directores regionales. Tenemos director regional de salud, de educación, de vivienda, de transporte. Si ellos no están trabajando bien, nosotros le podemos pedir al quien lo ha nombrado, en este caso al gobernador regional, que lo cambie. Eso es la remoción. Para que esto se pueda dar, ¿cuántos lo tienen que solicitar según el artículo 28? 50% de la población electoral según la jurisdicción. ¿Sí? Y a diferencia de la revocatoria, en la revocatoria se solicita y luego se consulta si va a votación, ¿cierto? No. Acá solamente con las firmas, la autoridad que ha nombrado va a tener que cambiar a la otra autoridad. ¿Ya? ¿Qué dice la excepción de la remoción? La remoción dice que no procede contra los jefes militares en las jurisdicciones. Quiere decir que, por ejemplo, con los que están a cargo del ejército en los departamentos, en las provincias, no se les va a pedir, no se les va a poder pedir su remoción. Algo más, que por ejemplo el artículo 30 dice, funcionario que ha sido removido no podrá volver a desempeñar el cargo durante un periodo de 5 años. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la remoción. Entonces, no puede ser igual a revocatoria. Ya les he dicho, revocatoria es para cargos que el pueblo elige, remoción es para cargos de confianza. Y por último, tenemos la rendición de cuentas, ¿sí? Y la rendición de cuentas, según el artículo 31, es cuando los ciudadanos interpelan a las autoridades regionales y locales respecto a la ejecución del presupuesto y el uso de recursos. Pregunto, ¿qué es interpelar para ustedes? ¿Qué significa interpelar? Dejarlo pelado, ¿será? No, no. Interpelar es exigir respuesta a una lista de preguntas.
Ahora, esas preguntas, ¿de qué temas? Dice, dos temas. ¿Cómo están ejecutando el presupuesto y cómo están utilizando los recursos? ¿Quiénes pueden ser sujetos de exigir rendición de cuentas? Los cargos de revocatoria y remoción. Llámese alcalde, gobernador, son de revocatoria. Llámese prefectos, subprefectos, directores regionales de remoción. A ellos nosotros le podemos exigir rendición de cuentas. Ahora, para que nosotros podamos utilizar esto, el artículo 34 que dice, ¿cuántos lo tienen que solicitar? Acá es más del 10% de la población electoral según jurisdicción. Más del 10%. ¿Y a quién le vamos a presentar estas firmas? ¿De frente a la autoridad o al jurado en las elecciones? Al jurado, ¿ve? ¿Por qué al jurado? Porque el jurado es la máxima autoridad electoral. Entonces, nosotros le decimos, señores del jurado, queremos que el alcalde de Huánuco, por ejemplo, nos responda a todas estas preguntas sobre estos temas. Acá están las firmas, acá están las preguntas. Entonces, el jurado verifica las firmas con la RENIEC. Una vez que ha certificado esto, le va a mandar al alcalde, señor alcalde, respóndeme todo esto. Y ahí el alcalde obligatoriamente va a tener que responder en un plazo de ¿cuánto? En un plazo de 120 días, perdón, 60 días. Sí, en un plazo de 60 días, básicamente. Artículo 35. El artículo 35 dice que la autoridad tiene un plazo de 60 días para responder, o sea, 2 meses. ¿Y dónde lo va a tener? Dice que publicar. Lo va a tener que publicar en cualquier espacio, ¿no? Que pueda darse. Puede ser periódico, página web de la municipalidad, red social, etcétera, etcétera. Lo va a tener que publicar. ¿Qué dice el artículo 32? El pliego interpelatorio debe ser claro, preciso y materia específica. O sea, no te puedes desviar de los dos temas que te está diciendo el artículo 31. Tú puedes exigir respuestas sobre ejecución del presupuesto y sobre el uso de recursos. Por otra cosa, no. Por otra cosa no te van a responder. Entonces, esto es la rendición de cuentas. ¿Ha quedado claro? Rendición de cuentas es para el uso de recursos y Acá está, para... artículo 31. Ejecución de presupuesto y uso de recursos. Artículo 31. La última parte está, ¿ve? No sé si está viéndose. Sí, ok, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para pasar al sistema electoral? ¿Sí? Perfecto. Y para terminar, las elecciones. Por eso es que van de la mano estos dos. Ahora lo han dividido, ¿no? Pero estos dos van de la mano. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el sistema electoral peruano y las organizaciones políticas. ¿Qué es en sí las elecciones? Las elecciones son un conjunto de acciones ordenadas por etapas previstas en la Constitución y en las leyes electorales y que van a ser dirigidas por los organismos electorales para la realización de las elecciones y las consultas populares. Este es el concepto de un proceso electoral. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite pues, reflejar la voluntad de los ciudadanos en las decisiones políticas de un país. Por eso es que el proceso electoral es sumamente importante. ¿Ve? Ahora, hay un signo de interrogación muy bueno que le da una pregunta. ¿Quién es el único autorizado de convocar a elecciones? ¿Quién? ¿El jurado? No, no, no es el jurado. El No. presidente, profesor, ¿no? El presidente de la República, el presidente de la República. El único que puede convocar elecciones para presidente, para el próximo, ¿no? Para el alcalde, para gobernador, o en todo caso, para parlamentarios, es el presidente de la República. Profe, ¿eso lo dices tú o dónde está escrito? Eso está escrito, artículo 118, que establece atribuciones del presidente, inciso número 5, en el inciso 5. Dice, atribuciones del presidente, inciso 5, convocar elecciones. Y ahí te da la lista de elecciones. Apunten a artículo 118, inciso 5. Ahora, el artículo 176 de la Constitución nos establece la finalidad del sistema electoral. ¿Y qué dice? Asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas
por votación directa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Qué significa eso? ¿Nadie? Esto significa que el sistema electoral debe garantizar la voluntad del pueblo. Y cuando dice el escrutinio, ¿qué cosa es? ¿Qué es escrutinio? Conteo de votos, ¿no? El conteo de votos sea exacto, que no haya alteración. Esa es la finalidad del sistema electoral. El proceso electoral tiene como protagonista a un país entero y toca un aspecto clave de su vida, obviamente. El futuro del país, pues. Por eso, chicos, a modo de consejo, de recomendación, analicen el candidato o la candidata por el quien quieren votar. Analicen. Profe, pero yo todavía tengo 16 años o tengo 17. El próximo año son elecciones. 2026, abril, vamos a elegir presidente y parlamentarios y en octubre vamos a elegir alcalde y gobernador. Y de seguro que acá hay muchos que ya van a cumplir los 18 años. Mírenme. Entonces, no vayas a pensar que estás lejos de ser elector. Ya está cerquita. Como dice, está a la vuelta de la esquina. Entonces, hay que saber votar. Si no, miren cómo está. ¿O acaso no están creciendo ustedes viendo la crisis política que el Perú tiene? El Perú vive una crisis política fuerte. ¿Y dónde queda demostrado esto? Los últimos 6 presidentes que ha tenido el Perú en 9 años. Del 2016 al 2025, el Perú ha tenido 6 presidentes, chicos, 6. PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Dina Boluarte. Y miren, Dina Boluarte hoy día se está yendo de viaje a Suiza, a una conferencia económica. Y día en la madrugada, en la ciudad de Trujillo, los delincuentes ya no le tienen miedo a nada. Han detonado un explosivo en el Ministerio Público de Trujillo. Estamos volviendo a la época del terrorismo. Si antes era un terrorismo por ideología y no sé qué más, ahora es un terrorismo urbano. Los delincuentes nos están generando miedo. Tú no sabes que cuando salgas a la calle puedes volver vivo a tu casa. No sabes. Detonan granadas, detonan explosivos, matan en el día, roban en el día, secuestran en el... ¿Dónde estamos llegando? Y nuestra presidenta se va de viaje con sus ministros. Bueno, ve cómo sales de esto. Entonces, ahí viene, ve. Yo como consejo te diría, vota por el candidato que te tenga una línea, que te tenga un plan para combatir la delincuencia. Yo voy a votar por ese candidato o candidata que tenga un buen plan, con un plan real, objetivo. Verás, que no venga y me prometa cosas que no lo van a poder cumplir. Por eso es importante las elecciones, pues, chicos. Anteriormente, yo voté por una persona, ya de la primera vuelta estoy hablando, que me decía cómo iba a reactivar la economía porque el Perú salía de pandemia. La pandemia nos hizo mucho daño económicamente. Pero el candidato no pasó a segunda vuelta, no ganó. Ahora voy a votar por quien me diga, esto es lo que vamos a hacer para combatir la delincuencia. Y en los primeros 100 o 150 días, 5 meses de mi gobierno, te doy resultados. Por esa persona yo voy a votar. Por eso voy a analizar uno por uno. ¿Sabes cuántos candidatos ahorita hay? Sorpréndete, ¿eh? 35. 35 personas que quieren ser presidente en el Perú. Y es que falta todavía para las elecciones. Yo creo que fácil llegamos a los 40. Fácil llegamos a los 40. Entonces, mucha responsabilidad acá. En cuanto al sistema electoral, si bien es cierto, hay artículos de la Constitución, como ustedes pueden ver, del 176 al 187, cada uno con cada tema, pero también otra norma que hay que mencionar es la Ley Orgánica de Elecciones. Y al costadito están los artículos, ¿no? Por ejemplo, de la conformación del sistema electoral, si bien es cierto, está en el 177, pero está en el artículo 1 de la ley. De las atribuciones del jurado, si bien es cierto, están en el 178, pero están en el artículo 33 y 34 de la ley. Entonces, sería importante también que ahora, terminando la clase, con un poco de información, puedan revisar la Ley Orgánica de Elecciones, la LOE se llama esto, ¿ya?
¿Cómo está conformado el sistema electoral? Por tres tipos de organismos: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENDIE. En cuanto, en cuanto al jurado, en cuanto al jurado, ¿sí?, nacional de elecciones, el artículo 179 y 180 nos habla de sus características. Primero, el 179, ¿qué nos dice? Está conformado por 5 miembros. ¿Quiénes son esos 5 miembros? Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá está. Estos son los 5 miembros que actualmente conforman el Jurado Nacional de Elecciones. Primero, presidente es Jorge Luis Salas Arenas. ¿Quién lo ha nombrado a él? La Corte Suprema. ¿Ve? Luego, Marta Maich Molina, miembro número 2, ha sido elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Willy Ramírez Chávarri, miembro número 3, ha sido elegido por el Colegio de Abogados de Lima. El doctor Rubén Torres Cortés, miembro número 4, ha sido elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Y Aarón Oyarce Yuseli, miembro número 5, ha sido elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Estos 5 son los que actualmente conforman el Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 180 nos habla de cuánto tiempo son elegidos. Y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por un periodo de 4 años. 4 años. ¿Cuánto es la edad mínima para ser miembro del jurado? 45. Pero acá también hay que agregar la edad máxima. 45 edad mínima, 70 edad máxima. Ese es el rango de edad para pertenecer al Jurado Nacional de Elecciones. Las funciones. ¿En qué artículo están las funciones del Jurado Nacional de Elecciones? En el 178. En el 178. ¿Y cuáles son las principales funciones que tiene el jurado? Primero, administra justicia electoral. ¿Qué es esto? Hacer cumplir lo que dicen las leyes electorales. ¿Sí? Hacer cumplir lo que dicen las leyes electorales. Y si hay un candidato que no lo respeta, simplemente se le excluye. 2, fiscaliza la legalidad del proceso electoral, que no es más que otra cosa de que garantice que las elecciones sean de manera transparente. Y 3, proclama los resultados en base a lo que dio la OMPE, ¿no? La OMPE entrega unos resultados y ¿quién va a proclamar ganador? Es el Jurado Nacional de Elecciones. También mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, como velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones. Todas ellas lo encontramos en el artículo 178. En cuanto a la OMPE, tanto sus funciones como también sus características están en un mismo artículo, en el 182, ¿ya? Y de acuerdo al artículo 182, la OMPE está conformada por un jefe, que es elegido por un periodo de 4 años y nombrado por la JNJ. ¿Qué significa JNJ? Significa Junta Nacional de Justicia. Sí, Junta Nacional de Justicia. ¿Desde cuándo tenemos a la OMPE como organismo creado? Desde 1993. Sí, desde 1993. ¿Qué función tiene? Organizar y ejecutar el proceso electoral, incluido lo que es referéndum u otro tipo de consulta. Entonces, cuando organiza y ejecuta el proceso electoral, la OMPE va a realizar en los 3 momentos, ¿no? En el antes, en el durante y en el después. También se encarga de dictar disposiciones para mantener el orden de los comicios, elaborar y diseñar la cédula de sufragio y entregar las actas y demás material para el escrutinio, sobre todo. Entonces, la OMPE es el que va a tener el día de la elección quizás más trabajo, porque va a trabajar de la mano con lo que conocemos con los miembros de mesa. ¿Y cuántos miembros de mesa son nombrados tanto por la OMPE como por la RENIEC? Porque esto lo hacen los dos. ¿Cuántos miembros de mesa? 6. 3 titulares, 3 suplentes. Son 6 miembros de mesa que la OMPE con la RENIEC nombra. ¿Ven? Y por último, la RENIEC, que también tiene las mismas características, pero diferentes funciones que la OMPE. Conformada por un jefe, elegido por un periodo de 4 años, y también nombrada por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué papel cumple la RENIEC? Se encarga de mantener el registro de identificación y estado civil, en donde están pues los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones y otros actos que puedan modificar el estado civil. Ahora, la RENIEC, por ejemplo, en aquellas personas que se han divorciado, en su DNI aparece divorciada, en su DNI aparece divorciado.
¿eh? Y eso desde el 2022. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta antes del 2022, la RENIEC consideraba solo dos estados civiles, soltero y casado. En cuanto al soltero, en el soltero estaba pues el divorciado, el viudo y el mismo soltero, ¿no? En cambio ahora ya no ve. Ahora, persona que se ha divorciado, en su DNI dice divorciado. ¿Sabe que sí? Sí, aparece divorciado. ¿Ve? ¿Qué más hace la RENIEC? Emite el DNI. ¿A partir de qué edad te entrega DNI la RENIEC? ¿A partir de qué edad entrega DNI la RENIEC? 18, ¿no? Desde que te registras, ¿Y cuánto más o menos es? cuando nacen. o- Naces con DNI. No, profe. No, es en las primeras semanas de nacimiento. Es en las primeras semanas de nacimiento. Y para DNI de recién nacido, ¿se paga o no se paga? No. El Estado excluye a los recién nacidos en cuanto a su DNI. Actualiza el padrón electoral y verifica las firmas para inscribir un partido político. ¿Quiénes son las autoridades, tanto la OMPE como la RENIEC? Acá está. ¿Ve? El señor que aparece en la parte de abajo, lado izquierdo, es el doctor Piero Corbeto, jefe de la OMPE, y la señora que aparece al lado inferior derecho es de la jefa de la RENIEC, Carmen Velarde Cuechni. Estas obras que ya hemos mencionado anterior a los cinco, ¿ve? Son parte de las autoridades electorales. ¿Ve? Entonces, eso es en cuanto a lo que es las autoridades. Edad para jefe de la OMPE y la RENIEC no manda la Constitución. La Constitución no nos dice cuánto es la edad mínima que debe tener para ser jefe de la OMPE o jefe de la RENIEC. ¿Ve? No manda, ¿ya? Pero normalmente se utilizan las mismas edades para lo que es del jurado, 45 y 70, ¿sí? 45 y 70. En cuanto al artículo 184, nos habla sobre la nulidad del proceso electoral. ¿Y quién es el único que puede declarar un proceso electoral nulo? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Que los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. ¿En porcentaje cuánto sería? Superen el 66.66%. Si los votos nulos o blancos pasan el 66.66%, el jurado anula la elección. Anula la elección. En cuanto a las organizaciones políticas, los personeros, las Fuerzas Armadas, los miembros de mesa, los observadores electorales y los electores, son los otros actores, aparte del jurado y la RENIEC, que también van a participar de la elección. Que van a participar de la elección. El artículo 6, justamente de la ley que hemos mencionado al inicio de esta parte, que es la LOE, nos habla de al menos 4 tipos de elecciones. Nos habla de las elecciones presidenciales, en donde vamos a elegir un presidente y 2 vicepresidentes. Nos habla de las elecciones parlamentarias que comprendía, ya no es comprende, comprendía congresistas. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, en el 2026, las elecciones parlamentarias, ¿a quién vamos a elegir? Senadores y diputados. Muy bien, 130 diputados y 60 senadores. Elecciones jueces de paz, de acuerdo a la Constitución, también por 4 años. Y también parte de estos tipos de elecciones, el referéndum y la revocatoria, que son consultas populares. Ve que son consultas populares. Esos son los 4 tipos de procesos electorales que identifica artículo 6 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Sí? La Ley Orgánica de Elecciones. En cuanto a partidos políticos, la Ley de Organizaciones Políticas, la 28094, nos dice que los partidos políticos, artículo 1, son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. Y acá viene lo importante. El objetivo es participar con medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política y de la presente ley. Entonces, ¿cuál es en sí el fin de todo partido político? Lo vemos en la imagen graficada. El partido político es un puente o un instrumento entre los ciudadanos que tienen diferentes formas de pensar, por eso están de diferentes colores, para llegar al poder que es Palacio de Gobierno. Al inicio les decía, para yo ser presidente o candidato para presidente, obligatoriamente tengo que pertenecer a una organización política. Acordándonos, ¿en qué artículo está reconocido esto? Acuérdense. ¿En qué artículo está reconocido? Ya se me ha olvidado.
había 2 artículos más que hemos mencionado en cuanto a la ciudadanía. Muy bien, Dayanira, en el 35, en el artículo 35. ¿Cuáles son los fines y objetivos de las organizaciones o de los partidos políticos? Artículo 2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Esto ve, formular idearios, planes y programas que reflejen propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo a la visión. O sea, que te propongan cosas que van a cumplir, pues. No que te propongan cosas que son simplemente, pues, populistas. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, contribuir a la educación y a la participación política de la población con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática. Esto es lo que no están haciendo las organizaciones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no están formando nuevos líderes. Pues. ¿Por qué la gente ya no cree en los candidatos que tenemos ahora? Porque son los mismos de siempre. No cambia nada. No cambia nada. Lo que cambia es su edad. Porque su forma de pensar sigue siendo lo mismo. Entonces la gente hoy quiere tener nuevos líderes y para eso los partidos tienen que formar a esos nuevos líderes. Participar en procesos electorales, que es uno de los objetivos más importantes, si no, no tendría razón de ser la existencia de los partidos, y contribuir a la gobernabilidad del país, básicamente. ¿Qué se necesita para tener un partido? Artículo 5 de la LOM. Los requisitos para inscribir un partido es acta de fundación, que es lo más simple que se puede hacer, la relación de afiliados equivalente al 0.1% de los ciudadanos del padrón aprobado en el último proceso electoral, o sea, 0.1% de 24.700.000, que estaríamos hablando de 24.000 firmas, ¿sí? ¿Sí? Con 25.000 firmas ya estás inscribiendo un partido. Profe, nada más, nada más. Y eso no es difícil de recolectarlo. Por eso es que en recolectar firmas es un trabajo de hormiga, ¿no? El reglamento electoral interno que tenga el partido y la designación de los representantes, personeros legales y técnicos, titulares y alternos. Todo esto te pide para inscribir un partido. Por eso es que hoy tener partido no es difícil, pues. 35 partidos hasta el día de hoy inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, no ha sido difícil inscribir. Y sobre las alianzas partidarias, que ya lo hablábamos también en el artículo 35, el artículo 15 de la LOP, que dice: solo pueden hacer alianzas los partidos y los movimientos. La alianza debe inscribirse en el registro de organizaciones políticas y el tiempo que les explicaba, ¿no? Una alianza política debe hacerse con una anticipación no menor a 200 días previos de las elecciones. ¿Cuánto es en meses? ¿Cuánto es en meses? 7 meses. Perfecto, 7 meses. En cuanto al contexto histórico de los partidos, desde su acepción amplia, los partidos, como agrupación de personas, podemos decir que se presentan en Grecia y en Roma, o sea, como un grupo de personas. Pero desde una acepción restringida que tiene que ver con la lucha de poder político y la formación política y la voluntad del pueblo, o sea, ya tenemos que ver con ideología, se remonta al siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, o a fines del siglo XVIII, perdón, y a mitad del siglo XIX. Sobre todo, ¿dónde? En Francia. En Francia, sobre todo. Entonces, el mundo burgués, posterior a las revoluciones de Inglaterra y sobre todo francesa, requerían de formación de organización política que sustituyera a las estamentarias. O sea, ustedes saben que Francia e Inglaterra, hasta antes de sus revoluciones, ¿qué tipo de Estado eran? Monárquicos. Bueno, Inglaterra sigue, pero Francia ya no. Francia tenía a su rey y a su reina, y con la Revolución Francesa desaparece esto y aparece en su reemplazo la República. Y con ende la figura que lo representa, que es el presidente. ¿Ve? Entonces, ¿dónde se presentan los primeros partidos políticos en el mundo? Como ya les he dicho, en la Revolución Francesa de 1789. 3 veces que estamos mencionando la Revolución Francesa. Derechos de primera generación, constitución política antecedentes y ahora la presencia de partidos políticos en el mundo. 3 veces. Entonces, no hay por qué te puedas olvidar de esta revolución. ¿Qué partidos se presentarían en Francia? De derecha, de centro y de izquierda. El de derecha, el más importante, eran los fuldenses, que representaban a los burgueses y al clero. Su ideología era conservadora y era liderado por Mirabeau. Los de centro, el más importante, eran los girondinos, que representaban a la clase media, moderada su ideología, y su líder era Jacques-Pierre Brissot. Y la izquierda, que era representada por los jacobinos, más importante, representaban al pueblo, su ideología radical y Robespierre. Francia, ¿a quiénes se enfrentó? ¿A la derecha con la izquierda, al centro con la derecha o al centro con la izquierda? ¿Quiénes se enfrentaron en la revolución? Y se enfrentaron en la revolución los de centro con izquierda. En sí iba a ser derecha-izquierda,
pero primero fue centro izquierda. ¿Por qué? Porque la clase media, que es al quien representa la clase del centro, ¿sí? El partido del centro, perdón, pues alguna vez habían sido del pueblo. Entonces, la izquierda pensaba, como habían sido del pueblo, ellos iban a apoyar en la lucha contra la derecha, pero no, se mantuvieron al margen. Y acá es donde se utilizaría esta frase que dice, en una guerra, si tú no eres mi amigo, ¿en qué te conviertes? ¿En qué te conviertes en una guerra si tú no eres mi amigo? En mi enemigo, en mi enemigo. Y eso fue lo que pasó. Derrotaron los de izquierda, los de centro, los jacobinos a los girondinos, y ahí recién van contra la derecha. Entonces, el primer enfrentamiento fue jacobinos versus girondinos. Y en el Perú, el primer partido se remonta a 1871, cuando aparece históricamente de nombre Partido Civil, pero su nombre verdadero es Sociedad de Independencia Electoral, que sería fundado por don Manuel Pardo y Lavalle en oposición al militarismo. Profe, ¿por qué se le llama Partido Civil? No se le debería llamar Sociedad de Independencia Electoral, su nombre correcto. Es que con este partido podría el primer civil de nuestra historia. ¿Quién es? Manuel Pardo y Lavalle. Porque Manuel Pardo de Lavalle es el primer presidente civil de la historia, por eso es que su partido dejó de llamarse Sociedad de Independencia Electoral y se le llamó Partido Civil. Y luego los demás partidos, ¿no? El APRA, el Partido Socialista, Acción Popular y todos los que hoy tenemos. ¿Ve? Entonces, con esto hemos terminado todo lo que corresponde a este primer examen que va a ser, creo que el domingo. ¿El domingo va a ser el examen o todavía no está confirmado? No, sí, este domingo es. ¿Sí? Ya listo. Sí. Entonces, hasta acá va a ser, ya voy a coordinar ahora con el monitor, de repente una noche, yo tengo tiempo a partir de las 8 de la noche, en los días posteriores, puede ser miércoles, jueves o viernes, que podamos hacer un repaso, ya con las dos salones que están a mi cargo. Entonces, déjeme coordinar eso con el monitor para poder ver ese tema. Al menos una horita nada más de repaso. ¿Sí? De 8 a 9 nada más. ¿Sí? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos. No les deseo suerte porque nadie aprueba un examen por suerte. Todos los hacen en base a la preparación que han tenido. Cuídense y bueno, vamos a estar informando sobre esta posibilidad. Ya todavía no le quiero confirmar, déjenme coordinar eso y como el monitor tiene WhatsApp, les va a avisar. ¿Ya? Listo, chicos, cuídense. Hasta la próxima. Gracias, profesora. Hasta luego.